Pues seguimos con la siguiente intervención, la siguiente conferencia plenaria. En este caso es de un ubetense, de el doctor José Manuel Almansa Moreno, que es licenciado en Historia del Arte por la Universidad de Granada y doctor por la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla. En la actualidad es profesor titular de Historia del Arte del Departamento de Patrimonio Histórico de la Universidad de Jaén, en donde desempeña su labor desde el año 2007. Del mismo modo, en dicha institución ejerce como vicedecano de Humanidades. Su investigación se centra en el ámbito de la pintura mural y la arquitectura de la Edad Moderna en Andalucía y su proyección en Hispanoamérica, realizando diversas publicaciones, tanto monografías como artículos, y participando en numerosos congresos de carácter nacional e internacional. Sus últimos trabajos se han centrado en el arte contemporáneo jiennense, así como en la restauración monumental durante el franquismo. Igualmente, ha realizado varias estancias en el extranjero en centros de investigación de reconocido prestigio, Universidad Nacional de Colombia, Escuela Española de Historia y Arqueología del CSIC en Roma, Universidad Nacional Mayor de San Marcos de Lima y la UNAM de México. Y ha participado en varios proyectos de investigación de carácter tanto internacional como autonómico, siendo investigador responsable en varios casos. Además, tiene publicaciones numerosas relacionadas con la historia del arte, tanto a nivel regional como a nivel provincial, y yo destacaría, bueno, pues uno de los últimos libros que ha sacado, que es sobre el patrimonio y la restauración del patrimonio durante el franquismo, y de eso va a versar un poco la conferencia. Digamos, vamos a dar un salto en la historia, pero evidentemente va a estar relacionada con Francisco de los Cobos. José Manuel, además, le quiero agradecer personalmente el que haya aceptado esta invitación. Él es uno de los historiadores más reconocidos en la ciudad de Úbeda, tiene posiblemente la mejor guía, a mi juicio por lo menos, de esta ciudad y evidentemente pues estamos ante un experto relacionado con todo lo que es nuestra ciudad, patrimonio de la humanidad. Así que muchas gracias, José Manuel, por venir y adelante. Muchas gracias, Vicente, por la invitación. Y luego recuérdame que te pague los 50 euros prometidos la pelotea, ¿no? Bueno, pues ante todo, gracias por la invitación, porque efectivamente, bueno, es un honor poder estar en este congreso y, por desgracia, pues no he podido estar todo lo que yo quisiera por temas laborales, por temas de tribunal y demás, pero bueno, por lo menos he podido tener este rato para hablar un poco de un tema que llevo trabajando pues varios años ya, ¿no? Que es el tema de la restauración monumental. Un tema que verdaderamente pues, da un nuevo punto de vista a lo que es la arquitectura, a lo que es el patrimonio tal y como concebimos, hasta el punto de que nos da sorpresas de todo tipo, agradables y desagradables, ¿no? Y es que en verdad cuando hablamos del patrimonio aquí en España, sobre todo lo que es el siglo XX, hay que tener en cuenta los grandes organismos que modifican, que transforman el patrimonio como consecuencia de los avatares que hemos tenido en nuestra historia, ¿no? Desde la posguerra con la Dirección General de Regiones Devastadas, que modifica muchísimo, que reconstruye todo lo que es los desastres de la guerra y recrea muchas cosas. También con la Dirección General de Arquitectura, que del año 49 pues, empieza a intervenir en los centros históricos, y sobre todo la Dirección de Bellas Artes, que es la pionera del año 17 y que aún sigue hoy en día activa y se dedica un poco pues, a la restauración monumental a nivel nacional. Obviamente, a partir de la instauración de la democracia, todo esto cambia y con las autonomías pues, surgirán a nivel regional pues, los diferentes organismos, como la Junta de Andalucía, por ejemplo, que se dedica a la intervención monumental, más también cada municipio que también pues, participa. Y la charla de hoy, muy rápidamente, pues un poco contar qué ocurre en Úbeda en el siglo XX, y he añadido siglo XXI también, porque ya me he centrado hasta los últimos años en el patrimonio de Cobos. Y en ese sentido, pues hay que tener en cuenta un poco dónde me voy a meter. Verdaderamente, hablar de patrimonio de Cobos en Úbeda, pues sería lo que es la Gran Manzana, lo que es todo el espacio de El Salvador y demás, pero también habría que hablar, aunque no podemos hacerlo aquí en esta charla, pues de otros elementos, ¿no? El Castillo de Canena, de Sabiote u otras construcciones. Pero, como digo, mi intención es centrarme sobre todo en varias zonas. Sobre todo vamos a hablar de la Capilla del Salvador, del Hospital de los Ancianos de Salvador
el Palacio de los Cobos, con toda la polémica que ello conlleva, e incluso también pues, me atrevo a meter un poco de la iglesia de Santo Tomás, que es el origen de todo lo que es el proyecto magno de Cobos. Y empezamos viendo pues, lo que es la restauración monumental del siglo XX en la capilla del Salvador del mundo, la Sagrada Capilla del Salvador. Como sabemos, una gran capilla funeraria por todos conocida, muy estudiada por investigadores como Joaquín Montes Bardo, entre otros, en el cual pues, sabemos que es un proyecto de Siloé con Vandelvira, que tiene un programa iconográfico muy interesante, un programa humanístico, tanto en planta como en valores simbólicos. Y como sabemos, este gran panteón funerario fue reformado, transformado, sobre todo durante el siglo XVIII, cuando la familia Camarasa pues, se dedica a restaurar, a modificar y darle esa imagen barroca al interior del edificio. Durante la Guerra Civil, el edificio se va a convertir en un garaje de camiones y también en un almacén de la Comisión de Cuerpo de Ferrocarril de Úbeda. Esto que supone que todo el interior va a ser transformado, se va a quitar las rejas, se va a quitar la sillería y todo pues, se va a convertir en un almacén. E incluso va a ser un refugio para los bienes muebles de la ciudad y de la zona. Es decir, aquí en Úbeda se van a acumular una gran cantidad de patrimonio mueble de la zona de la Loma. Cuando acaba la contienda, los duques Medinaceli pues, son los que van a promover la restauración del inmueble, bien con sus propios presupuestos o sobre todo con la ayuda de la Dirección General de Bellas Artes. ¿Y cómo empiezan a restaurar? Pues sobre todo empiezan por la parte más complicada, que son las cubiertas, puesto que era la parte que las humedades afectaban mucho al edificio y deciden iniciarlo. ¿Por dónde empiezan? Pues van a empezar sobre todo por lo que es la parte de las cubiertas. La cubierta de la zona izquierda, sobre todo, va a ser la que se restaura en primer momento, en el año 56. Y para esto viene Francisco Prieto Moreno, que es el gran arquitecto, el conservador de la séptima zona, que es la zona de Jaén, Granada, Almería y Málaga, y se va a dedicar a restaurar durante muchos años El Salvador. Concretamente, como digo, va a hacer la restauración del tejado de la nave izquierda, cuya armadura pues, estaba decompuesta por el tema de la humedad y por el tema de las polillas. Posteriormente, en 58, vuelve a hacer un nuevo proyecto, que es el que tiene aquí en la pantalla, que va a afectar sobre todo a lo que es la zona de las cubiertas, del transepto y de la cabecera, igualmente por el tema de las humedades. Seguimos en el tiempo y en el año 62 pues, se aprecian problemas en la torre. ¿Cuáles son los problemas? Las grietas. Pueden ver aquí la planta, el alzado, perdón, y pueden ver que toda la torre tenía grietas profundas que suponían una destrucción y un grave peligro inminente. ¿Por qué? Posiblemente por temas de cimentación o también incluso por la construcción propia de la torre, ya que la torre, como saben, pues es una gran torre exenta, pero detrás, justamente detrás, está la escalera, es decir, no está dentro de la torre, sino que está adosada. Y por este motivo, pues parece ser que por el problema de traba, esto suponía un grave perjuicio para la torre por la creación de grietas y por la filtración de agua. ¿Qué se plantea? Pues se va a plantear crear zunchos de hormigón, esta especie de grandes vigas al interior, que van a conseguir fijar, atar lo que es la torre para evitar la destrucción. Igualmente se cambian los sillares de piedra que estaban devastados por otros nuevos. Y finalmente todo se queda estucado y al exterior se cierran las grietas con cemento Portland, que realmente bueno, pues hoy en día no sea recomendable. También en el año 65 hay nuevas intervenciones, en este caso en lo que es la parte de la Solana. Este espacio, que vean en la imagen, pues se empieza a estudiar, se piensa que es un añadido, se plantea quitarlo, pero finalmente se demuestra que es un elemento original de la capilla, con lo cual se decide restaurar. ¿Por qué? Porque estaba abierto, filtraba agua y deciden pues, hacer algo para solucionarlo. ¿Cuál es la solución? Pues quitan ese muro que tenemos aquí de ladrillo, esa barandilla de madera y lo cambian por un muro de piedra. Esto se llama una reconstrucción estilística, ¿no? Un poco reconstrucción un tanto inventada, que esto es muy usual durante el siglo XX, aunque verdaderamente su origen está en el siglo XIX con Viollet-le-Duc, ¿no? Y verdaderamente estos añadidos pues, crean la imagen que obtenemos de que es algo original, pero como podemos ver tiene prácticamente 40 años, ¿no? Igualmente, en el año 66, pues Prieto Moreno va a participar en la intervención, en la última intervención que se dedica en lo que es la cabecera de la rotonda del Salvador. ¿Por qué? Porque en esta época, en el año 66, 65-66, se transforma la plaza, lo que es el Bajo del Salvador, se interviene en la calle, como ahora veremos, y se deja a la vista todo lo que es la cabecera de la rotonda.
Como podemos ver en la imagen, pues había muros añadidos, había elementos inconexos y se decide quitar todos esos elementos para dejar vista lo que es la capilla y darle un mayor realce. E incluso dentro de esa intervención aparecerá esa solana que estaba oculta. Aquí pueden verla, una solana que estaba hecha en ladrillo y piedra, también con encalado y madera, y finalmente pues, también se decide modificar. Y lo que se hace es estucarlo, limpiarlo, sanearlo y crear esta gran balaustrada de madera. Como digo, esta es la última intervención que hace Prieto Moreno, y ya aquí participa su alumno, que es José Antonio Llopis Solbes. Y este arquitecto es el arquitecto que hace un gran proyecto para lo que es El Salvador, que nada más y nada menos afecta a todo lo que es la rotonda. En el año 69, Prieto Moreno proyecta reformar la cúpula del Salvador, pues estaba totalmente agrietada, y finalmente deja el proyecto, pues se jubila, y su discípulo se encarga de ese proyecto. Es un proyecto que realmente va a ser muy complejo e incluso muy costoso. Comentarles que todas las intervenciones que hemos visto hasta la fecha costaban en torno a unas 150.000, 200.000 pesetas de la época. Pues esta intervención va a costar 3 millones de pesetas. ¿Por qué? Pues un precio exagerado para la época, pero en parte se debe a la complicación del proyecto. Suponía crear todo un andamio en lo que es El Salvador, de unos 130 metros de altura, y transformar por completo lo que es la cubierta. Aquí pueden ver el corte axonométrico de lo que es la cúpula y también lo que son las cubiertas. Y fíjense, lo vamos a ver con imágenes para que vean ustedes la diferencia entre cómo estaba y cómo está hoy en día. Quizás aquí se puede ver mejor la diferencia. Fíjense la imagen original de cómo era El Salvador, la rotonda, y cómo está hoy en día. Se ve claramente todo lo que es la cubierta, la cúpula, que realmente hay muchas diferencias. ¿Qué pasaba? Que cuando se coge el proyecto se aprecia que todas las cubiertas de madera estaban podridas. Igualmente, todas esas vigas de madera apoyaban directamente, se habían soltado, apoyaban directamente en lo que es la cúpula. Con lo cual, esa cúpula estaba agrietada y corría riesgo de caerse por completo. ¿Qué hace Llopis? Pues Llopis va a cambiar esa estructura de madera por un anillo de hormigón. Un anillo de hormigón metálico, sobre una base de hormigón. Y todo eso se va a ir juntando con elementos metálicos. Igualmente, lo que va a hacer es elevar la cornisa, que pueden ver, que es una cornisa nueva, y en vez de tener esa cubierta de forma de cono, lo que va a hacer es fragmentarla en sectores, con lo cual también evita esa tensión tan fuerte en lo que es la cubierta. Y, como pueden ver, pues esto va a ser un cambio que modifica lo que es el edificio, ¿no? Fíjense que tenemos, o es más alto que en su origen lo que es la cúpula. Aquí pueden ver las grietas, se ve regular desde lejos, y podemos ver al interior también todas esas grietas que amenazaban con romper, con caerse lo que es la cúpula, y todas esas pinturas murales perdidas, ¿no? La idea era restaurar, modificar, limpiar y pintar, pero finalmente hasta hace muy poco tiempo, hasta el año 2003, no se restauran las pinturas. Fíjense que había partes perdidas, podemos ver aquí que había pinturas perdidas, por ejemplo, casetones, y ahora pues, esta empresa, la empresa Tecné, pues se dedica a restaurarlo e incluso crea figuras inventadas, ¿no? Si ven El Salvador, si ven las pinturas, van a ver pinturas borrosas porque son inventadas para visualmente no dar ese choque, pero realmente se ve la parte original de la parte nueva, ¿no? Junto con la parte arquitectónica también hay que tener en cuenta todo lo que es la recuperación de los bienes muebles de El Salvador. Sobre todo va a afectar a lo que es el altar mayor. Todos conocemos este gran retablo de Berruguete. Pues bien, comentarles que este gran retablo va a ser totalmente destruido y todo va a perecer en la guerra civil. E incluso el Cristo fue arrancado y fue enviado a Valencia y después a Barcelona. Y ahí se recuperó. Pues bien, se consiguió recuperar, se instaló en su sitio y ahora va a ser Juan Luis Vasallo quien se dedique a restaurar el edificio, lo que es el retablo. Podemos ver cómo estaba la imagen tras esa primera intervención, sin las figuras, e incluso tenemos fotografías de un apaño, una chapuza que se hizo, en el cual se pintaron pues, roleos, pinturas, murales y demás, posiblemente de Palma Burgos por el estilo que tiene, ¿no? Pero finalmente, pues, como digo, Vasallo va a ser el que interviene, el que reconstruye el retablo. Y como pueden ver, pues todo es una reconstrucción, pero idéntica. Es decir, coge fotografías antiguas y copiando el estilo de Berruguete, pues hace estas imágenes que verdaderamente dan el pego. E incluso sabemos que hace muy poco, hace un par de años, un año, 2 años, apareció esta escultura en Sotheby's, en las subastas, que se pensaba que era perteneciente al ático de la
del retablo. Se ha demostrado que no es, pero como digo, pues generó una polémica en redes sociales sobre el tema de que habían cosas sueltas aún del patrimonio mueble de El Salvador. También va a dedicarse Vasallo a restaurar estos relicarios que estaban en la base, en la predela del retablo, 4 relicarios, de los cuales tenemos estas descripciones, que nos hablan de Santa Marta, Santa Benedicta, Santa Paula y Santa Egidea, como decían algunos autores, pero que realmente bueno, se piensa que la que se conserva es la de Santa Aurelia. Aquí pueden ver la fotografía de la izquierda cómo estaba, totalmente calcinada y destruida, y cómo está hoy en día tras la intervención de Vasallo, que hizo una restauración, una reconstrucción estilística. Y también Vasallo va a restaurar las esculturas de los retablos laterales, como el San José y la Virgen María. Aquí pueden ver cómo está hoy en día y pueden ver cómo estaba la Virgen por comparación. Fíjense que tenía parte de pérdidas de la pierna, del brazo, el niño es nuevo por completo, etc. Y sin duda, dentro de la restauración de lo que es el altar mayor, la joya de la corona, pues es el famoso San Juanito, que se atribuye a Miguel Ángel, ¿no? Una escultura que ha estado en intervención durante mucho tiempo, desde el año 94 hasta el 2013, y que, bueno, el pobrecito mío, pues está como está, ¿no? De Miguel Ángel, sí, un 40%, pero bueno, ahí está, ¿no? Que fue restaurado con un convenio entre la Casa Ducal de Medinaceli y la Junta de Andalucía para mandarlo a Florencia al oficio de la Pietredure, con la dirección de Ana María Justi, que se va a dedicar un poco a esa restauración. Y fíjense cómo estaba la cosa. Realmente esto es lo que había del José Juanito, es decir, estaba la cintura, la peana, el brazo y poco más, ¿no? E incluso, como anécdota, comentarles que la cabeza apareció en un escritorio del Museo de Bellas Artes de Granada. O sea, que fíjense hasta qué punto fue ese jaleo, ¿no? Y bueno, pues hoy se ha integrado la cabeza y aquí está San Juanito, Frankenstein, como lo llamo, ¿no? Pobrecito, pero bueno, aquí está. Y fíjense que es un proyecto muy complicado, ¿no? Porque fíjense todo lo que es ese proyecto de reconstrucción, de ver cómo hacerlo, cómo intervenirlo, también con materiales que se puedan luego quitar en un caso de necesidad, ¿no? Para que se vea la parte original de la parte añadida. Igualmente, también dentro de esas intervenciones, pues está lo que es la parte de la verja, una verja que tenía esa base de mármol rojo. La verja se desmontó cuando se convirtió en un almacén de camiones, la verja apareció en Hendaya y se volvió a instalar. ¿Qué ocurre? Que se plantea volverla a recuperar con su peana, con su base original, que es esta. Una peana que se había perdido un 20%, que estaba agrietada, que estaba con superficies erosionadas, y finalmente, como no convence el proyecto, ¿qué se hace? Se coge las capiteles del Palacio de los Cobos, se instala y se crea esta nueva base, este pedestal para la reja del Salvador. Más cosas del patrimonio perdido. Bueno, por desgracia, el púlpito se perdió por completo, aún en día aún queda todavía lo que es la cubierta, el tornavoz, como único recuerdo de lo que habría en el púlpito. También teníamos pues esa gran pintura de la Madonna Penitente, del Sodoma, un retablo barroco, aprovechando este cuadro original, que está hoy en día en la Casa Ducal de Medinaceli, está en la Casa de Piratas, perdón, en Sevilla. Hoy en día este espacio es el sagrario que se ha rehabilitado en El Salvador, con esas pinturas nuevas. También tenemos aquí pues, la pintura de Sebastián del Piombo, la Piedad, que se ubicaba en lo que es la capilla lateral, ahí en esa fotografía se ve parte del cuadro. Y también estarían los relicarios, los trípticos, perdón, que como pueden ver se ubicaban en lo que es la parte superior de la capilla. Pueden ver esas pinturas del siglo XVIII, pues bien, esas pinturas servían para enmarcar el relicario. Fíjense que había 6 trípticos, perdón, y se ubicaban estratégicamente en la capilla, en lo que es la iglesia. También tenemos otro elemento muy importante, el órgano, que tras la última investigación se ha demostrado que es de Francisco Javier Fernández, del siglo XVIII, una pieza que fue totalmente destruida, todo lo que es la parte metálica, porque se usaba para hacer municiones o incluso para hacer balas y demás. Bueno, pues esta parte fue totalmente desmontada y durante mucho tiempo ha estado sin uso. Se conservaba lo que era el esqueleto, las columnas y parte de algunos elementos, y hace poco tiempo, pues el año 2001-2007, pues se ha restaurado. Concretamente ha sido Carlos María Álvarez Ramírez, de Teruel, una empresa de Teruel, quien se ha dedicado a restaurarlo. E incluso, bueno, aquí las compañías de artificios vieron el proceso de restauración, o sea que yo sé que esto lo han vivido en sus carnes.
Y bueno, pues un proceso complicado, ¿no? Por el tema de cómo fue la intervención en varias fases, de restaurar lo que era el exterior, restaurar lo que era la parte de la música y demás, ¿no? Y bueno, finalmente se ha conseguido recuperar el órgano y hoy por hoy funciona, vuelve a tener su uso original. Y para acabar con lo que es El Salvador, pues mencionarles lo que es la sillería, que también, bueno, aquí tenemos la sillería, una fotografía de Blas de Briño, que me viene muy bien tener la fotografía con el retablo, porque ahora veremos, que también pues, se va a restaurar a partir de los últimos años. De hecho, quedaron varias piezas sueltas, con las piezas sueltas pues, se acumularon en El Salvador, se mandaron a Sevilla, también se destruyó el retablo, la sillería de Santa María y del Hospital de Santiago. Aquí tenemos al fondo esa reconstrucción con la sillería del Hospital de Santiago, y bueno, pues la Casa Ducal de Medinaceli empezó un estudio para ver cómo recuperar la sillería. Hay varias fotografías, varios esquemas de reconstrucción, las piezas originales. Hay una polémica sobre qué piezas pertenecían al Hospital de Santiago, cuáles al Salvador. Luego pueden ver que hay elementos muy mínimos que diferencian una de otra. Y finalmente lo que se va a hacer es coger las piezas que teníamos y hacer piezas nuevas, intervenidas, reconstruidas, con material de resina de poliéster, que después se van a policromar en nogal. Estas piezas, como pueden ver, pues se diferencian originalmente de las modernas, de las antiguas, perdón, y todo, con las fotografías, se consiguió reconstruir. Se reconstruyó esta parte porque es la que tenía mejor fotografías, y pueden ver que gracias a esta fotografía se hizo tal y como está hoy en día, ¿no? Con lo cual, realmente, gracias a la fotografía, gracias a esa documentación, pues se consiguió hacer una recuperación de lo que es la sillería. También tenemos hoy en día la sillería baja, que, como pueden ver en la fotografía, pues estaba ahí, en la parte inferior, y que hoy en día aún se mantiene en El Salvador, que está pues en la parte de la rotonda. Pasamos a otro elemento, que es el Hospital de los Ancianos de El Salvador, un edificio de origen medieval, bajo medieval, que fue totalmente remodelado por orden de Cobos, porque Cobos le compra el terreno para hacer El Salvador, como saben. Y bueno, pues este edificio va a ser totalmente remodelado por Vandelvira. Este hospital pues va a quedarse con el paso del tiempo sin recursos, y finalmente en 1821 pasa a ser parte del Ayuntamiento de Úbeda y parte de la beneficencia. Durante el siglo XIX son constantes las reformas que se hacen en este edificio, y en 1919 hay un documento en el cual se nos habla de que se decide coger parte de la arcada para reconstruir el cementerio de Úbeda. Y de hecho, en esta época se da esta fotografía. Pueden ver el edificio que estaba cegado y pueden ver la parte de la derecha, esos arcos que faltan. Esos arcos se desmontaría lo que es el hospital para reconstruir parte de lo que sería el cementerio de Úbeda. Sería un edificio totalmente abandonado, en ruinas, y como les decía antes, en el año 63 se decide reconstruir o reformar lo que es el claro bajo de El Salvador. Pues bien, en esta época se reforma todo lo que es la calle y se decide recuperar también el hospital. Aquí tenemos este proyecto que lo firman García Pablos, Pons Sorolla y Ramiro Moya Blanco, y aquí tenemos el estado del hospital como estaba, un edificio totalmente pues, abandonado, lleno de escombros y demás, y ahora se decide pues, limpiar, sanearlo, e incluso ese muro que estaba totalmente abandonado, pues se decide reconstruir con ese muro bajo y esa verja que tenemos hoy en día. E incluso se da un uso a este espacio y se hace pues, todo lo que eran esos muros adyacentes que sobraban, pues se decide ahora hacer la escalera, el acceso y facilitarle, darle un nuevo uso al edificio. Posteriormente, va a ser Jopi Solves quien interviene en el edificio, que por esta época funcionaba como una fábrica de forja, de tinajo precisamente. Aquí estaba, en lo que era la capilla, estaba la forja tinajo en su origen, y se decide pues reconstruir o recuperar la función original. ¿Qué se hace? Se decide cerrar esa puerta, que era una puerta falsa, y se decide pues, hacer una ventana. Igualmente pueden ver el plano, la espadaña estuvo a punto de caer, de perderse. Finalmente se acuerda dejarla porque era un elemento original. Y también al interior lo que se hace es cambiar las alturas. Se baja la altura de esa capilla y se quedan dos salas idénticas en el edificio. ¿Cuál es la función? La función es darle un nuevo uso a este edificio, que de entonces, pues ahí está, ¿no? Y pueden ver la puerta original, la ventana. De hecho, si ustedes pasean, ven la diferencia de piedra, muy claramente. E igualmente la puerta original, que era una ventana, pues ahora es la puerta de acceso a la antigua capilla. Y con todo esto se consigue pues, recuperar el gran espacio de este hospital. Y llegamos ya pues, al edificio más polémico, quizás, de toda la intervención, que es el Palacio de Cobos. Un edificio trazado por Luis de Vega, hace 1530, en el cual bueno, pues, ha sido muy investigado, muy trabajado por muchos autores,
por ejemplo, a señor Moreno, o también a Sergio Ramiro, que estamos aquí la suerte de estar con él. Y realmente, bueno, pues tenemos mucha información, bueno, más que antes, ¿no? Más que hace un par de años, sobre cómo era el palacio, ¿no? Y de hecho, bueno, pues incluso hay planos de este palacio que sirvieron para la reconstrucción. Este plano se encontró durante los años 80, cuando se empezó todo el tema de la restauración del edificio, y con estos planos y también con fotografías se consiguió pues ese proyecto de recuperación. De este edificio, comentarles que era una ruina en los años 80. El edificio se abandonó en el siglo XVIII, se convirtió en casa de vecinos, sufrió incendios y solo quedaba original lo que era la fachada. La fachada es lo único que había. E igualmente, bueno, pues gracias precisamente al trabajo de Sergio, pues tenemos este dibujo, este boceto, en el cual podemos ver cómo estaba la casa en los años 20, ¿no? Podemos ver lo que era todo el cuerpo principal, con parte del patio, la fuente, la escalera y poco más. Y es que realmente cuando se empiezan las obras, aquí no había nada. Estaba el muro y cuando se empieza a excavar, aparecieron fustes de mármol, aparecieron restos de capiteles, más los que estaban en El Salvador, dovelas de los arcos, algún elemento de acceso a lo que es la escalera y, como todos sabemos, la fuente que tenemos aquí en la fotografía antigua y que fue trasladada en los años 50 al centro de la Plaza Vázquez Molina, que esto realmente no estaba proyectado, esto fue una cosa que se hizo a posteriori. La idea era crear una fuente monumental en un lateral de la plaza y finalmente la vieron y la pusieron aquí en el centro. Y gracias a esta fotografía, precisamente, pues se consiguió recuperar parte de la imagen original del edificio. Un edificio con una arcada en medio punto en la parte inferior y arcos carpaneles en la parte superior, como ahora veremos. Pues bien, como decía, esto era un espacio baldío, un solar, que pueden ver la imagen aérea de cómo estaba el espacio, con un montón de rocas, de piedras, de restos arquitectónicos. Pues bien, el año 86, en febrero del 86, se firma un convenio entre la Casa Ducal de Medinaceli y el Ayuntamiento de Úbeda para ceder el palacio, el uso del palacio a Úbeda por 99 años. La idea cuál era, reconstruirlo por completo para un uso cultural. Y de hecho pues, se plantea varios usos, como ahora veremos. Entre los requisitos, que esto es muy importante, es que la Casa Ducal tenía que revisar el proyecto de restauración y había un plazo de 15 años máximo para ejecutar las obras. Pues bien, en este momento, en el año 86, Juan Álvarez Pérez, el arquitecto municipal, plantea este proyecto de consolidar lo que había, los muros, reconstruir el patio con la escuela taller de Úbeda. Y la idea era crear pues, una zona de ocio, de paseo, de jardincito romántico, con auditorium, con zonas también de deportes y también una zona de aparcamiento para el parador. Pero finalmente Peridis, José María Pérez Peridis, va a hacer un proyecto mucho más ambicioso para instalar aquí la UNED de Úbeda. Este es el proyecto, como empezó Peridis, como pueden ver, tenemos lo que era el muro, parte de los arcos y poco más, y aquí pueden ver ese proceso de ese making of, ¿no? Del patio del hospital del Palacio de los Cobos que mañana verán. Pueden ver ese proceso de reconstrucción y las dovelas que estaban tiradas en el suelo para un proceso de reconstrucción muy complejo. Y aquí pueden ver, como ven, esta imagen, ¿no? E incluso pues, se hace esa fuente que se copia para instalarla en el centro del palacio. Y Peridis, como digo, pues decide reconstruye el palacio y hace un proyecto copiando lo que era la imagen original, con esa arcada de medio punto, esos arcos escarzanos en la parte superior, y la idea era reconstruir el patio principal del edificio, ¿no? El patio principal que era la parte nueva que había planteado Francisco de los Cobos. Al lado estaba la antigua casa familiar de Diego de los Cobos, que aquí plantea pues, reconstruir parte para crear una especie de espacio así más romántico, de jardín romántico, y crear zonas de esparcimiento, más todo lo que es las aulas de la UNED, ¿no? De hecho, como decía, pues aquí se iba a instalar parte de la UNED, el proyecto costaba 250 millones de pesetas y la UNED pagaba el 10% total de ese proyecto. Bueno, pues finalmente Peridis plantea ese proyecto y, bueno, la idea de Peridis no era hacer un pastiche, sino reconstruir el espacio, aparte de los elementos originales, pero con una idea moderna, ¿no? Sí es cierto que, bueno, el edificio, mañana lo verán, tiene sus pros y sus contras. Bien, porque se recupera ese edificio, un espacio vacío. La intervención, para mi gusto, tiene sus defectos, ¿no?
pueden ver todo lo que es la parte del acceso, lo que es la futura logia, la galería, con los cimientos, que aún quedan muros originales, la parte añadida, todo con cemento, materiales nuevos. La parte de esa galería, ese pórtico, con arcos de piedra, con elementos muy raros, la verdad que no quedan muy bien. Y luego el patio, que aquí es interesante, toda esa recuperación original, pero que chirrían cosas. Por ejemplo, el hecho de hacer un patio a un nivel inferior del suelo, una cosa muy extraña, con acceso por escaleras. La parte superior, que se elimina el entablamento, no puede poner las gárgolas, lo eleva de altura, es decir, cosas muy raras. Ese nuevo cuerpo añadido es un proyecto con sus pros y sus contras, ¿no? Pero interesante, porque al fin y al cabo lo que se hacía era recuperar el edificio y las cuales talleres pues, conseguían pues, participar, ¿no? Comentarles que está hecho en cemento, ladrillo y piedra, y cuando lo vean pues pueden sorprender mucho, porque hay partes, como lo que es la balaustrada, que parece de piedra y es cemento, vamos, hormigón puro y duro, ¿no? Y partes que son buenas parecen cemento malo, o sea que una intervención curiosa. Y de hecho aquí tenemos también el solar, que se supone que algún día se hará la reconstrucción de la parte antigua del Palacio de Cobos, de Diego de los Cobos. La prensa va a seguir durante mucho tiempo todo el proceso de esta construcción, pero en el año 97 ya hay noticias de un problema. Y es que se juntan el alcalde de la época, que era Juan Pizarro, con el arquitecto, José María Pérez, y el duque Segorbe, para ver problemas técnicos que no gustaban mucho en el proyecto. Y en el año 2001, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía para las obras. ¿Por qué las para? Porque dice que hay elementos que no concuerdan con el proyecto original. Según esto, el duque de la Casa Ducal Medinaceli no había visto el proyecto, no había dado el visto bueno a ese proyecto, se había entregado una serie de elementos que se habían perdido, las famosas vigas de pino de Flandes, los escudos de piedra, las gárgolas, etcétera, que se habían perdido, etcétera. Y todo esto supone una paralización temporal de las obras. Y en el año 2003 pues, hay un nuevo proyecto que suponía pues, darle un nuevo uso al edificio. ¿Cuál era? Mantener lo que era la UNED, pero también se planteaba instalar aquí pues, un establecimiento hotelero por parte de la Casa Ducal de Medinaceli. Y de hecho pues, hay un nuevo proyecto que lo firman Rafael Manzano Martos con Luis Fernando Gómez Ester, en el cual pues, se planteaba pues, ese nuevo cambio, ¿no? Mantener el palacio original como parte de la UNED, también la otra parte del patio lateral, crear jardines y lo que era el Hospital de los Viejos, cederlo a la Casa Ducal para instalar allí pues, un hotel, ¿no? Como digo, pues se plantea, se acuerda de ese proyecto y justamente en víspera de elecciones pues salta la noticia de que el edificio, el palacio era municipal, que había una cesión del año 55, según el cual el edificio pues, ya era de Úbeda y estaba inscrito ya en Úbeda. Se inicia una polémica muy compleja, son muchos años de polémica, y finalmente, entre tira y aflojas, pues llegamos al 2007, cuando se acuerda de que finalmente el edificio pertenecía a la Casa Ducal, de que el convenio no se había cumplido, y finalmente el Tribunal Constitucional pues acuerda que se cediese el edificio a la Casa Ducal, siempre que pagase el 50% de las obras, del precio de las obras, que eran unos 700.000 euros aproximadamente. Como pueden ver, una cosa bastante rocambolesca, ¿no? Aquí pueden ver pues, los planos de la época de ese proyecto de reconstrucción, con todo ese deseo de crear jardines, de escalinatas, etcétera. Y bueno, pues finalmente, de 2007 hasta 2019, pues estuvo la cosa entre un tira y afloja, y finalmente pues, se firmó un convenio hace un par de años entre la alcaldesa Antonia Olivares y Juan Manuel Albandea, que es el representante de la Casa Ducal, con el fin de instalar aquí, en el Hospital de los Viejos, pues cederlo a la Casa Ducal para crear ese museo, instalar San Juanito, instalar varios cuadros, crear zonas de comunicación, de jardines, crear la UNED y repartirse un poco los gastos entre los jardines del edificio, el palacio, la UNED, entre el Ayuntamiento y la Casa Ducal. Pero bueno, eso continuará, ¿no? Eso ya sabemos a ver qué pasa algún día. Está firmado el convenio y ahí siguen creciendo la hierba y bueno, muy bien todo, ¿no? Ya veremos qué pasa con esto. Y para acabar, pues hablarles del último ejemplo, que es Santo Tomás. Una iglesia que la incluyo aquí porque probablemente es el origen de ese patrimonio de Cobos. Como saben, esta iglesia es una iglesia románica que, según Ruiz Prieto, era una iglesia muy amplia, de 3 naves, con muchas capillas laterales, con 2 portadas, y aquí sabemos que se inicia el proyecto del Salvador. Aquí Cobos pues, fundaría su capilla primitiva, la capilla de la Concepción, la capilla familiar, y después cambia el proyecto para hacer lo que es el gran mausoleo, ¿no? Pues bien, esta iglesia, una iglesia románica,
que en el siglo XIX pues ya empezaba a tener elementos de ruina. En el año 1923 se plantea cerrar la iglesia y trasladar la sede episcopal a la iglesia del Carmen, la iglesia de los carmelitas. Finalmente se acuerda dejarla como tal, pero en el 42 se suprime la iglesia. No, hay muchas iglesias en Úbeda, hay 11 iglesias y se convierte en 4 parroquias. Y Santo Tomás va a vincularse a San Pablo. A partir de aquí, ¿qué empieza? Empieza el proceso de expolio o de traslado de bienes a San Pablo. Y la falta de recursos, la falta de intervenciones, supone que el edificio poco a poco se quede arruinado. Y de hecho, en el año 43, pues tenemos una referencia del archivo diocesano de Jaén, en las cartas, según el cual pues, Luis Baños, que es el administrador de la provincia, solicita que abra la capilla, la iglesia, en nombre de Marqués de Camarasa. Y es muy interesante porque nos deja un documento en el cual decía que se había cerrado la iglesia, que había muchos bienes dentro, y entre esos bienes estaban los elementos de Francisco de los Cobos, ¿no?, del antiguo fundador. ¿Y qué decide? Pues pedía la verja de hierro que estaba en la entrada, el retablo y otros elementos, ¿no? Es decir, sabemos que esa capilla tenía un uso y se decide coger todo ese patrimonio para recuperarlo. Sabemos, bueno, esta es la fotografía de esa antigua capilla, que se supone que es de la capilla de los Cobos, y esta capilla, por motivos que se desconocen, está hoy en día en Santo Domingo de Silos. En el año 40 se traslada, no hay ningún documento, solamente fotografías. Esta iglesia estaba destruida por la guerra civil, se recupera en el año 70-80 más o menos, y ya aparece esa capilla incorporada, por motivos que se desconocen, y es cierto que se incorpora para evitar su pérdida. La torre se conservaba, pero se había perdido parte de lo que es la torre, y se ubica aquí esa capilla, más otros elementos de otros sitios que un poco puzzle, ¿no? Y finalmente, bueno, pues este edificio se pierde por completo y se queda en el olvido. Hasta que en los años 70 empezaron a hacerse intervenciones en el solar para hacer viviendas populares y aparecieron los restos de la iglesia. Aparecieron pues, ese ábside románico, parte de capiteles, de ménsulas, que están hoy en día en el Museo Arqueológico. Se empezó a hacer esa excavación, se quedó olvidado y ya pues, hace un poco tiempo, prácticamente hace 3 años, con el programa de fomento de empleo agrario, pues se empezó a recuperar este espacio. El ayuntamiento empezó a hacer unas catas y gracias a eso se ha conseguido recuperar lo que es el ábside que estaba sacado, la planta por completo, vamos a ver lo que es la base de las columnas, parte de las capillas, parte de portadas e incluso, aquí pueden ver esas lápidas, esos arranques, que son muy interesantes, como pueden ver, lo que es la base de esas capillas, e incluso esta capilla lateral, que ahora dicen que puede ser la capilla de Cobos, ¿no? Pero bueno, esto habría un poco que matizarlo, que revisarlo. Y finalmente, en este año actual, 21-22, pues se ha conseguido recuperar el exterior, se ha cerrado, se ha quitado ese muro de hormigón, se ha hecho esa verja para conseguir verlo y también pues al interior se puede hacer ese paseo y demás, ¿no? Pero bueno, esto ya lo verán ustedes tranquilamente y ya está. Como pueden ver, un proceso complejo, variopinto, porque al fin y al cabo lo que supone es recuperar ese patrimonio de Cobos para que todo el mundo pueda disfrutarlo y gozarlo. Muchas gracias. Bueno, pues interesantísima tu intervención, José Manuel, y la verdad es que yo no me resisto a preguntarte algo y a iniciar así un turno de preguntas, no solamente de tu intervención de hoy, que ya he dicho es muy interesante, sobre todo para aquellos que somos de Úbeda, sino también se pueden preguntar ahora, yo creo que podemos abrir un turno de preguntas sobre todas las cuestiones que hemos abordado durante la jornada de hoy y también la jornada de ayer. Y yo quisiera empezar, no me resisto a preguntarte, además formando parte de la UNED y lo que significa para la UNED ese Palacio de Francisco de los Cobos, si tú como historiador del arte sabes o conoces el por qué desde el año 2019, o sea, en qué situación está, si hay algún problema de tipo estructural o en qué situación está la restauración y la adecuación del Palacio de Don Francisco de los Cobos como sede de la UNED, ¿no? Y como y para otros servicios también.
A ver, yo el Palacio lo he visto hace poco tiempo, hace un par de días, precisamente para la charla, pude ver cómo está. Mañana lo verán todos ustedes cómo está el Palacio, que está un poco pues abandonado. No queda mucho para acabarlo, realmente son los remates, aunque sí es cierto que hay cosas que es complicado y que habría que intervenirlo bastante bien, ¿no? Hay cosas que chirrían en el proyecto, como lo que es el patio, por ejemplo, ¿no? Ese patio que tiene el patio rehundido, una cosa muy extraña, no es práctico. A nivel de espacio, tampoco es muy grande el espacio, es decir, tiene varias salas amplias, 2 o 3 salas amplias, los despachos, pero es que encima de esas salas amplias es para la Casa Ducal. O sea que hasta qué punto se mejora o se empeora la sede actual con la otra. Hombre, se va a mejorar, ¿no? Siempre el edificio es mucho más monumental que lo que estamos ahora mismo, ¿no? Pero ¿qué ocurre? Que es que el proyecto, pues está aprobado el proyecto, ese convenio, pero estamos en el limbo. Hemos estado desde 2003 hasta el 2007 para ver qué ocurría con el pleito. Después, 12 años paralizados. Hay un problema que es el tema de los pleitos, ¿no? El tema de la polémica, el tema de la política también que se usa mucho. Y yo no sé cómo está ahora mismo el proyecto que esté redactado, no te puedo decir ahora mismo porque no lo sé. Que imagino que desde Sevilla lo estarán haciendo, porque la Casa Ducal es la que creo que tiene ahora la pelota a su tejado. Luego pasará aquí, también está cultura, que eso es una cosa tediosa, todo el tema de cultura, de cómo habilitarlo, que se puede eternizar varios años más, o sea que yo no te puedo decir cómo está la cosa, porque no lo sé. O sea, desde el año 2019 hasta ahora, ¿qué se ha hecho? Un congreso. Muy bien. Bueno, pues abrimos el turno de preguntas. Balta y... Lo tengo está yo. está Mercedes ahí. Bueno, por si queréis preguntar sobre esta exposición, sobre la anterior, sobre cualquier tema de los que se han abordado. Es verdad que no están todos los ponentes hoy, pero bueno, yo creo que entre todos podemos entrar en un breve debate que además vamos bien de tiempo. Ya como dije esta mañana, podemos esperarnos un poquito más a la hora de las comunicaciones. Es difícil arrancarse, pero seguro que hay muchas preguntas, muchas cuestiones. ¿Alguien se atreve? A ver, venga, Juan Antonio. Yo voy a romper el hielo, a ver si así. Venga. Sí, bueno, el hielo no sé, porque menos más que han quitado la calefacción esta, porque estaba helado. Bueno, una pregunta, no sé si me la podréis contestar. ¿Qué personaje sería similar o parecido en la España actual a Francisco de los Cobos? Pues yo creo que eso lo podría responder tal vez Sergio, ¿no? No sé si, no sé, ¿qué dirías tú? No sé si me atrevo a trazar algún paralelismo, no sé si puede existir una figura que trabaje tan cerca del poder en algunas cuestiones que no sé si podría ahora mismo trazar un paralelismo con nadie, no se me viene a nadie a la cabeza, no sé si a vosotros. Yo he escuchado muchas comparaciones que se han hecho siempre, por ejemplo, en los años 70, ¿no? Se hablaba de que Francisco de los Cobos era como una especie de Kissinger, ¿no? De los años 70 con respecto a los Estados Unidos de América. Ahora yo he encontrado paralelismo, pues no sé, una especie de primer ministro, un presidente del gobierno, ¿no? Algo así, ¿no? Luego, en redes sociales que se escuchan algunas barbaridades, como que es el Bárcenas del siglo XVI, ¿no? Entonces, se pueden encontrar muchos adjetivos sobre este personaje en el que hay luces y sombras, como además esta mañana ha puesto muy bien Adela Tarifa. Sí, pero bueno, no sé, no sabría decir. Espera, que no se te oye. Espera, toma. Es por terminar. Esta mañana esa pregunta se la ha hecho a otro así en petit comité y me dice, lo tengo, Rodrigo Rato. Digo, bueno, pues venga, vale. Más cuestiones. O reflexiones, no hace falta que sean preguntas, pueden ser reflexiones. Perdón, a ver si lo paso por aquí. Perdonad, a mí me ha quedado una duda que Adela Tarifa no lo ha corroborado, pero que no sé, me ha quedado un poquito en el aire. Y es que entiendo que Francisco de los Cobos debía de saber idiomas.
debía saber alemán o el idioma que se habla en Alemania, o italiano, el idioma que se hablará en Florencia. Esa es mi duda que me queda. ¿Alguien me puede contestar a esto? Sergio. Ahí me habéis encontrado un poco más en mi época, yo creo. No sabe idioma, no sabe idioma. Él, cuando a él le, digamos, le recomiendan ciertos latinistas para la correspondencia en latín, que él no tiene excesivamente, pero sí puede encontrar documentos diplomáticos que estén en latín. Él escribe en castellano, o digamos que la Secretaría escribe siempre en castellano, y el castellano en realidad se erige como lengua diplomática de primer orden. Cuando llegan cartas en italiano, creo que él puede entenderlas, porque no he encontrado las traducciones de las cartas en italiano, puede entenderlo, pero él siempre escribe en castellano y su escribanía siempre escribe en castellano. De hecho, correspondencia que está manejando recientemente en Viena, o la correspondencia que está manejando en Italia o en otro archivo, están siempre en castellano. Y a él, digamos que sí pueden traducirle, o cuando llegan cartas en cifras, sí encontramos, digamos, los desciframientos y demás al margen, pero él no habla otro idioma. Su formación, que recientemente, bueno, pues pude encontrar alguna referencia a su formación en Úbeda, un tal Juan Merlín habla de que él tiene formación en letras, a escribir, aprende a escribir y a leer, y ya está. Luego el equipo es el que maneja. Y hay un momento en el que toda la correspondencia se está haciendo en castellano, e incluso desde otras cortes se está escribiendo directamente en castellano. Y no le es necesario. ¿Cómo maneja, por ejemplo, cuando están fuera, cuando está en Italia? Él viaja a Italia, él viaja a lo que hoy conocemos como Alemania, a lo que hoy conocemos como Holanda, Bélgica o Inglaterra. Muy probablemente o se adapta o alguien está a su lado, porque él participa en las negociaciones internacionales también, pero muy probablemente o se impone el idioma castellano o alguien está a su lado traduciendo, pero idiomas no sabe. Yo quería preguntar, si es posible, sí, yo quería preguntarle a José Manuel. Cuando se está restaurando la cubierta del Salvador, porque la cubierta del Salvador desde el 16 tiene problemas de grietas, hay un momento dado en el que en la segunda mitad del siglo XVI parece que tenía unas columnas que se retiran a través de un gran ventanal porque tiene problemas de estabilidad. ¿Se hace referencia a cuál era, a cómo estaba construido previamente, o directamente no encontramos el proyecto de sustitución y no sabemos más allá de la fotografía del exterior que tenemos? Bueno, sobre el tema de restauración, la suerte que tenemos es que aún está vivo el arquitecto que lo restaura, que es José Antonio Llopis, que yo hablé con él, y él verdaderamente son arquitectos, no son historiadores. El informe histórico es de risa cuando se restaura un edificio durante los años 70, 60, son 4 folios, 3 folios, 2 folios. Es de aquí un historiador local que ha plagiado directamente el estudio histórico, es decir, la iglesia tal año, Vandervira, de Cobos, pipi. Y luego, un parrafito, tiene goteras, tiene esto podrido y hay que cambiarlo. Y se va a plantear hacer esto y esto y esto. Presupuesto y ya está. Y luego está el presupuesto, efectivamente, que realmente es muy interesante porque aporta todos los datos de cómo se va a restaurar, qué se va a hacer, restaurar, reconstruir, reinventar a veces, ¿no? También, que eso es muy dado en esta época. Y luego, con suerte, hay planes, ¿no? Por ejemplo, yo tengo la suerte de que aquí en Jaén, pues Prieto Moreno y Llopis dibujan mucho y dibujan muy bien. O sea, son planos muy interesantes, con mucho detalle y realmente pues da mucha información sobre todo, ¿no? Y bueno, pero lo que es estudio histórico, cero, ni me interesa. Vale. Muchas gracias. ¿Sí, alguna pregunta más? Estamos en el turno de debate. Sí, buenas. Volviendo un poco al Cano y la Vuelta al Mundo, leí por ahí, no me preguntéis dónde, pero no me acuerdo, que la nao Victoria no era tal nao Victoria, sino nao Vitoria. Entonces no sé si sabéis algo al respecto. Bueno, sí, últimamente, claro, todo el mundo lo que pretende es, pues eso,
arrimar el arco a su sardina. Y en este caso, bueno, pues es verdad que hay documentos en los que aparece, en vez de Victoria, aparece Vitoria. Pero para empezar, es muy raro que a una nao se le ponga el nombre de una ciudad en aquella época, ¿no? Si nos damos cuenta, el nombre de las naos, como todas las naves españolas, no solamente del siglo XVI, sino del siglo XVII y del siglo XVIII, tenían normalmente un nombre y un alias. Generalmente, el nombre hacía referencia a un santo o una santa. Y en el caso del alias, pues hacía referencia pues a algún elemento meteorológico, por ejemplo, ¿no? O algún adjetivo, ¿no? Algún adjetivo calificativo. En el caso de, si era, por ejemplo, al contrario, también podía ser que se llamara con ese adjetivo calificativo, por ejemplo, el terrible, ¿no? Y luego tuviera un nombre, un alias del santo. Entonces, es muy raro que se nombre de esa manera, ¿no? Con el nombre de una ciudad. Más bien es, bueno, una forma de escribir, porque hay que tener en cuenta que está la Concepción, la Trinidad, la San Antonio, la Santiago y la Victoria. La Victoria como nuestro, por ejemplo, convento de la Victoria, de la Virgen de la Victoria, ¿no? Entonces es muy extraño. Eso es, bueno, pues una forma de escribir y evidentemente en el siglo XVI la ortografía pues todavía no es como la que tenemos, ¿no? Y entonces no tiene nada que ver. No hablo de errores ortográficos, simplemente pues, una forma de escribir. O sea que nadie quiere arrogarse la paternidad, los vitorianos, pues la verdad es que no, por mucho que ponga Vitoria, no tiene nada que ver con ello, ¿no? Sobre todo una ciudad de interior también. O sea, no tiene sentido, ¿no? Es verdad que se construyó por el norte, que las naves aquellas se construyen por el norte, pero no, vamos, no al lugar. Sí. Vicente, yo en relación a esta pregunta, entonces tú sabrías decir cuándo se empiezan a poner nombres de ciudades en la Armada, porque bueno, ya tenemos, a principios del siglo XIX, ¿no? Ya tenemos una Numancia, de la que yo hablé después ayer, pero no sé en qué fecha más o menos, me viene al hilo de esto. Y luego una curiosidad sobre la última iglesia, que es la de Santo Tomás, ¿no? Ha dicho que era de origen románico, o que había restos románicos. ¿Esos restos se conservan todavía? Por ejemplo, mañana en la visita la vamos a ver y eso. Porque yo tenía entendido que la única iglesia románica que había por aquí cerca era esta chiquitilla que hay en Baeza, la de Santa Cruz. Gracias. Bueno, te respondo yo por orden. Vamos a ver, se comienzan a cambiar los nombres a partir del siglo XIX en que en España comienza un proceso de secularización. Entonces, eso coincide además con que la Armada Española pues, prácticamente desaparece a mediados del siglo XIX. Entonces, prácticamente, bueno, pues no después de Trafalgar, pero más bien después de las Cortes de Cádiz, que es sin duda la fecha, digamos, el punto y final de la Armada de la Ilustración, pues prácticamente quedan muy pocos barcos y comienzan a construirse, a fabricarse, digamos, las naves se comienzan a fabricar no en madera, sino en acero, ¿no? Y ese proceso de secularización, que coincide además con la época de los gobiernos liberales, sobre todo progresistas, pues hacen que esos nombres de las naves nuevas de la naciente Armada Española del siglo XIX, paupérrima también, por qué no decirlo, pues se empiecen a poner nombres, bueno, pues de hechos históricos, ¿no? O de regiones. Numancia no se hace por la ciudad, sino se hace por el hecho histórico de esa resistencia, ¿no? Y así ocurre pues con la fragata Numancia, de la que tú también hablaste ayer. Y ahora... Sí, sobre todo en la Iglesia, comentarte que en Jaén es casi la provincia extraña en Andalucía, pues tiene románico. Hay románico en Baeza, en Úbeda, creo que es del puerto, también creo que había, y es que es un estilo tardío, es decir, pensamos que estamos en el siglo XIII y que el románico acaba en torno al siglo XII, ¿no? Un estilo ya pues muy retardatario, ¿no? Y no es la única iglesia que tenemos desde Baeza, de Santa Cruz. Está San Juan, por ejemplo, está también San Pedro, pero luego aquí en Úbeda, San Lorenzo apareció hace un par de años el ábside románico, también San Pedro es un ábside tardorrománico protogótico, es decir, hay varios elementos. Y mañana cuando veáis lo que es las ruinas, vais a encontrar todo el ábside románico, que encima tiene parte de cripta superior,
ha aparecido la base de las columnas, las capillas que ya portadas que son más avanzadas, son góticas, y luego en el Museo Arqueológico pues están las ménsulas originales. ¿Cómo era la iglesia? Una iglesia que tendría un gran ábside, después 3 naves con columnas, y esas columnas soportarían un tejado de madera, y luego a los lados las capillas. Pero mañana se puede ver claramente lo que es la planta, porque realmente la excavación ha demostrado ver los estratos, ver el suelo original de baldosa, que es muy típico de Úbeda, ver las lápidas, las portadas, las capillas añadidas. Sí es cierto que también la intervención que se ha hecho, yo cambiaría cosas. No, para mi gusto se podrían hacer mejoras, ¿no? Como es un proyecto que está ahora mismo en fase de ejecución, no sé hasta qué punto se quedará así o cambiará, ¿no? Pues es cierto que lo importante es que se ha recuperado la iglesia, que hasta hace nada era un muro de hormigón y por lo menos ya hay un bien más para incorporar al turismo y para disfrutarlo todos, ¿no? O sea que, bueno, se ha recuperado esa historia de Úbeda, una iglesia tan importante como era Santo Tomás, que era, creo que después de San Pablo, pues creo que era la 4ª en importancia o la 5ª, o sea que no estaba mal. Muy bien. ¿Más preguntas? Se ha animado la cosa. También están los profesores José Miguel Delgado Barrado y Ana Crespo, que pueden responder también a cualquiera de sus intervenciones o cualquier pregunta que le hagan. Y los comunicantes exactamente igual también, sobre las comunicaciones que se hicieron ayer. Adelante. Pues bueno, yo tenía una duda. Yo siempre tenía entendido que Francisco de los Cobos no había tenido nunca título nobiliario por su condición hidalga, porque no era noble de cuna y por eso no había llegado a tener un título nobiliario, ¿no? A pesar de desearlo y demás. Pero luego después esta mañana he estado escuchando que Beltrán de la Cueva también era hidalgo, no era de sangre noble, de cuna noble y llegó a ser duque de Alburquerque, ¿no? Creo que dijeron. Y luego en la última ponencia de esta mañana comentaba, no me acuerdo cómo se llamaba, muchacho de Casio a través de... que una vez que se conseguía el señorío, a la generación siguiente era cuando se conseguía el título nobiliario. Entonces no me queda muy claro por qué unos sí, otros no, y Francisco de los Cobos no tuvo nunca un título nobiliario. ¿Alguien me puede...? No sé si Sergio, José Miguel... Un momento, a ver mi micrófono. Respondo por Javier, así que si lo hago mal, la culpa es a él. Esto del ascenso social es un ascenso social que depende fundamentalmente del poder de cada familia, porque había ascensos sociales muy rápidos en primera generación o en segunda generación y otros que tardaban en consolidarse, a lo mejor en tercera, cuarta, que significaba casi 50 o 60 años. Entonces, depende del poder de esa familia. Lo primero era parecer noble. Quien ya dice que quiere parecer noble es que no lo era. Entonces, tiene que utilizar una serie de símbolos que tiene la nobleza asignada. Escudo, espada, caballo, palacio, etcétera, etcétera. Eso sería como el primer paso, porque la riqueza no era un símbolo de poder, de nobleza. Lo que daba la nobleza era el privilegio y el honor. Entonces, le digo porque son muchas las variables estratégicas que unas venían por matrimonio, que era fundamentalmente esto, o por la compra de propiedades de mayorazgo, de feudos o de capillas. Entonces, todo esto iba sumando. A lo mejor el abuelo no tenía título como tal, pero tenía ya un mayorazgo, tenía ya unas tierras que dejaba al mayorazgo, al mayor de los hijos varones, ¿vale? Y entonces ese, a lo mejor, ya sí accedía a un hábito de Calatrava, de Alcántara, de Santiago. Santiago era todo costaba dinero. Todos los procesos de caballeros de órdenes militares costaba dinero, mucho dinero y mucho tiempo. Había que ser limpio de sangre por los 4 costados, con lo cual había procesos
procesos de limpieza de sangre que podían llevar a lo mejor 1.500 testigos para decir que los abuelos y los bisabuelos paternos y maternos no eran ni judíos, ni conversos, ni moros, etcétera, etcétera. Entonces, se podía dar todo este tipo de... Incluso el primer señor podía tener ya un título de conde o duque, depende de... El príncipe de la paz, Godoy, ya, bueno, príncipe de la paz, es decir, ese ya estaba... Entonces, cada caso lleva una... Cuando el linaje se alarga, se va consolidando cada vez más. Y entonces es cuando empieza ya a ser una nobleza titulada. Porque dentro de la nobleza había muchos rangos y muchos estratos, ¿no? Pero ninguno, o sea, todos, en el momento que se era hidalgo, Don Quijote, tenía unas características nobiliarias. No tenía tierras, no tenía dinero, pero tenía espada y iba a ser nombrado caballero. Y a partir de ahí, todos los títulos, como en el ejército, todos los títulos. Conde, duque, etcétera, etcétera. No sé si he respondido un poco a la... ¿No? Sí. Pues sí, pues seguramente esto Enrique Soria se lo diría claramente porque era judeoconverso. Sí, converso. Como la mayoría de los familiares del Santo Oficio, lo que hacían era promocionarse, esas personas promocionarse lo más cerca de la Inquisición para no ser investigados. Es decir, a los enemigos, ¿qué hago? O huyo o me hago... Entonces, muchas veces no se nombraba por título nobiliario a una familia porque había testigos o en el municipio, en el cabildo, los conocían. Por eso se esperaba a siguientes generaciones que ya hubiera pasado ese periodo. Pero vuelvo a decir, cada caso es un mundo. Y lo mismo que había ascenso social, había también descenso social, ¿eh? Es decir, que no solamente es lo políticamente correcto, que es lo que siempre se está, ¿no? Sí, hay un cambio social y tal. No, había condes, duques, etcétera, etcétera, que caían por una serie de delitos, por una serie de cuestiones, se les quitaba los títulos, vamos, que tenían. Esto es como complemento. Sí, ¿más preguntas? Todavía tenemos tiempo para una más, por lo menos. ¿No? Bueno, pues mañana, de todas formas, cuando se clausure, cuando termine, digamos, la conferencia de clausura, también tendremos unos minutos, creo yo, para poder establecer un turno de preguntas.